Colegio Particular San José, construyendo y educando en la fe. Nos encontramos nuevamente reunidos y convocados por el Señor para ser alimentados por Él con el pan de su palabra y de su Eucaristía, que nos darán las fuerzas necesarias para poder proseguir nuestro camino, el camino de la vida y de la fe cristiana, camino lleno de dificultades que exige un esfuerzo muy superior a nuestras posibilidades. El Señor hoy nos llama a hacer un silencio interior, para escucharlo, para tener un encuentro con Él, para que confiemos y nos apoyemos plena y solamente en Él, en cualquier circunstancia de la vida, aún en medio de las dificultades como las que vivimos en estos tiempos de pandemia. Él quiere ayudarnos, pero necesita de nuestra confianza en su poder, que nos levantará desde la dificultad. Cantamos. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión en el Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Bien, nos reunimos en torno al altar, en torno también a la palabra de Jesús, a este Señor que nos convoca cada fin de semana. Le pedimos con mucha humildad, con mucha confianza también, el perdón de nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a todos los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, el Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Padre Todopoderoso y Eterno, a quien, movidos por el Espíritu Santo, nos animamos a llamar Padre. Confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, preparamos el corazón para recibir, proclamar la palabra del Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb,
Entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Repetimos todos: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él, y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Hoy Jesús, en el Evangelio, nos manifiesta que debemos confiar plenamente en Él, en su palabra, aun a pesar que humanamente parezca poco confiable. Nos ponemos de pie y aclamamos el Evangelio con el canto. Aleluya, aleluya, vivo está el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Palabras del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilos, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, comenzó a gritar: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras les decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misericordia del Señor cada día cantaré. Bien, al celebrar hoy día esta Eucaristía en este fin de semana, Mateo nos regala un nuevo episodio, podríamos decirlo, de
de lo que podríamos definir como las características de nuestro encuentro con el Señor Jesús. Hoy día el Evangelio destaca que después de la acción, después de la multiplicación de los panes, dice hoy día el Evangelio de Mateo, Jesús busca la paz, busca tranquilidad, busca la soledad. Dice hoy día el Evangelio, se va solo a la montaña para orar. Y en ese sentido, creo que esa experiencia que nosotros tenemos de Jesús tiene esa dimensión también, esa dimensión activa, esa dimensión, ¿verdad?, de acciones que vamos realizando hacia afuera para poder encontrarnos con Jesús en los otros, para poder, sobre todo en este tiempo, practicar la solidaridad, la fraternidad entre nosotros. Esas acciones requieren también, ¿verdad?, de momentos de calma, momentos de quietud, momentos en que buscamos encontrarnos con el Señor a solas. Así como Jesús buscó momentos, e incluso antes de tomar grandes decisiones en torno a su misión, los evangelios cuentan cómo Él se retira a la montaña para orar, cómo Él, sobre todo el Evangelio de Juan, dice, no hace la voluntad propia, sino la de su Padre. Nuestra relación con Cristo ha de buscar también esa intimidad, ha de valorar esa experiencia de la soledad humana en la que positivamente podemos encontrarnos con nosotros mismos y podemos encontrarnos también con el Señor y podremos también meditar, podremos también a lo mejor descubrir cómo el Señor nos va llamando, cómo el Señor nos va direccionando, ¿verdad?, nuestra vida, o nos va mostrando las distintas opciones en nuestra existencia para tomar la mejor decisión. Creo que hoy día el Evangelio, en primer lugar, destaca aquello, y en este episodio del Señor que calma la tempestad, de ese Señor, ¿verdad?, que camina sobre las aguas, que tiende la mano a Pedro que se va hundiendo, creo que la imagen, tal vez la acción de gracias que podemos vivir cada uno de nosotros a partir de este episodio es que nuestra vida de nuevo la vivimos, ¿cierto? Tomamos conciencia de nuevo de aquello, la vivimos siempre de la mano del Señor. No cabe duda que nuestra vida tiene altos y bajos, no cabe duda de que, sobre todo en este tiempo en que estamos viviendo grandes crisis, grandes dificultades, no cabe duda de que nuestra experiencia humana está llena de limitaciones. En esas limitaciones el Señor también se manifiesta. En esas debilidades nuestras el Señor también nos tiende la mano. En ese sufrimiento, en ese dolor, podríamos decirlo con la imagen del Evangelio, en esa tempestad que a veces toca nuestra vida, el Señor nos conduce, el Señor nos tiende la mano, el Señor nos invita a la confianza. No teman, soy yo. Es la palabra hoy día de Jesús a su primera comunidad. No tengan miedo, soy yo que salgo al encuentro de cada uno de ustedes. Estamos viviendo, como decía, momentos duros, difíciles, en que tenemos que, de nuevo, ¿cierto?, revalorar nuestra experiencia humana. Tal vez, ¿cierto?, tendremos que tomar nuevas opciones personalmente, como sociedad. Estamos viviendo limitaciones sociales, eclesiales, sanitarias, y en medio de ese dolor, ¿verdad?, en medio de esa tempestad, el Señor nos tiende la mano. Que en este fin de semana esa jaculatoria, tal vez, ¿cierto?, esa frase que vaya marcando nuestra vida espiritual, nuestra oración incluso, sea precisamente esta palabra de Jesús. No teman, soy yo. Él sale a nuestro encuentro en los diversos momentos de nuestra existencia. Y allí creo que hay un desafío importante, y el desafío viene de la experiencia del profeta Elías. Elías encuentra al Señor en la brisa suave, no lo encuentra ni en el trueno, ni en el ruido en el ruido, ¿cierto?, que escuchaban en ese lugar donde tenía que encontrarse con el Señor, ni en el fuego. Lo escucha, lo ve, se encuentra con Él en la brisa suave. Y allí creo hay un desafío importante para cada uno de nosotros, sobre todo
en una sociedad que nos invita, como siempre, a salir hacia afuera. Creo que Elías nos llama la atención, ¿verdad?, en que para encontrarnos con el Señor, podríamos decirlo así, tenemos que afinar nuestro oído, tenemos que afinar, ¿cierto?, nuestro espíritu, ser espiritualmente delicados en ese sentido, para estar atentos, para vivir vigilantes, para poder discernir, descubrir, redescubrir también, ¿verdad?, dónde está el Señor. Y el Señor no está en lo estrepitoso, no lo encontramos, ¿verdad?, en el fuego, lo encontramos en la brisa suave. Y para poder encontrarlo, de nuevo, acudiendo a la experiencia de Jesús, tendremos que buscar esos espacios de intimidad, de soledad, para meditar, para redescubrir, para discernir dónde está el Señor. Y en estos tiempos el Señor precisamente está en aquello escondido, en aquello sencillo, en aquella brisa suave, en personas que sin grandes alardes, ¿cierto?, realiza, vive solidaridad, comunión, en aquellos que hoy día hemos definido positivamente como primera línea, aquellos que nos acompañan en el orden de la salud, aquellos que nos contienen, aquellos que finalmente, ¿cierto?, en lo escondido, en lo cotidiano, nos hacen una llamada, nos envían un video, en fin, ahí está el Señor en esa brisa suave. Pidámosle a Jesús que así como Él buscó esa intimidad con su Padre, y esa intimidad con Él finalmente lo hizo tomar conciencia de su misión, que nosotros podamos, como Elías, como el mismo Jesús, buscar, provocar esos tiempos de intimidad, de soledad, de tranquilidad, para poder discernir dónde está el Señor, para que podamos reconocerlo sobre todo en esa brisa suave. Preguntémonos, ¿quiénes serán los que a lo mejor encarnan hoy día esa brisa suave en estos momentos de debilidad, de dificultad? Y en segundo lugar, pidámosle al Señor confianza, que en medio de la tempestad podamos experimentar aquello que vivió Pedro y la primera comunidad, con esta palabra y esta acción del Señor. No teman, soy yo. Él viene a nuestro encuentro y sin duda alguna sostiene nuestra vida en momentos en que vivimos tormentas interiores o en que vivimos, ¿cierto?, estas dificultades exteriores o estas limitaciones humanas. A Él, al Señor, aquel que nos sostiene, que nos tiende la mano, y a ese Jesús que nos invita a aquietar el corazón para encontrarnos con Él, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Hacemos oración universal. A cada una de las peticiones respondemos orando. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Por Cristo, tu palabra, Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por este segundo semestre que iniciamos como comunidad educativa, que el camino ya recorrido y lo que hemos pavimentado sean experiencia y sabiduría para seguir adelante. Roguemos al Señor. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Dios rico en misericordia, te pedimos por nuestros niños y por todos los niños que hoy sufren carencias y pobreza, para que no les falte el alimento y las condiciones para desarrollarse plenamente y para que reciban una auténtica formación en los valores que proclamó tu Hijo. Roguemos al Señor. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor.
Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas que atraviesan enfermedades, por Karen Sepúlveda, por la señora Amelia Urrutia, por la señora María Pizarro Ramírez, por la señora Berta Figueroa, por nuestras familias afectadas por el COVID. Que tu amor misericordioso y compasivo sane sus cuerpos y también sus espíritus. Roguemos al Señor. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestro país. Infunde tu amor para que podamos mirar por sobre las diferencias el mejor porvenir para nuestra patria, donde todos nos beneficiemos. Roguemos al Señor. Por Cristo, tu palabra, escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por este mes de la solidaridad, que este valor cobre más vida que nunca y llegue a tantos hogares necesitados. Roguemos al Señor. Por Cristo, tu palabra, Escúchanos, Señor. Y en un momento de silencio en nuestros hogares, le pedimos al Señor aquello que más queremos, aquello que más necesitamos. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Para que este propósito de apoyarnos siempre en Dios, depositado con totalmente nuestra palabra, nuestra confianza en su palabra, se convierta en una realidad, ofrezcámoslo sobre el altar junto al pan y el vino. Cantamos. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has regalado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, Señor, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana.
la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y eres la fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, derramando sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomislav y con todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos, Padre, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el don del Espíritu Santo, nos dirigimos al Padre con la oración que Cristo, su Hijo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús, que la paz de nuestra Madre, la Virgen María, esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Bien, preparamos el corazón para la comunión espiritual, rezando juntos al Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a cenar con el Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Amén. El Señor nos llama a que caminemos a su encuentro. Acerquémonos a recibirlo para que Él dé seguridad a nuestro caminar y digámosle como Pedro, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Te daré un corazón de padre, a mi pueblo te confiaré, porque te amo, solo porque te amo. Estaré siempre a tu lado, no tengas miedo, ve. ¿Qué importa nada si yo estoy contigo? Anda y diles de mi inmenso amor. Anda y diles de mi inmenso amor. Que si una madre olvidara a sus hijos, yo jamás te olvidaría, nunca, pueblo mío. Yo sé de tu fragilidad, yo conozco tu corazón. Vive contento, te llevo aquí en mi pecho. Si el dolor toca tus entrañas o la injusticia te haga impotente, no desesperes, que yo he resucitado. Anda y diles de mi inmenso amor. Anda y diles de mi inmenso amor. Que si una madre olvidara a sus hijos,
yo jamás se olvidaría. Nunca, pueblo mío, nunca, pueblo mío. Hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado pueden hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Señor, gracias por este semestre que concluyó, por los aprendizajes, porque en medio de la tormenta condujiste nuestra balsa y la pesca fue generosa. La fe en ti nos ha dado más sabiduría para enfrentar lo que viene por delante en esta segunda etapa del año. Tenemos confianza porque seguimos tus principios y tratamos día a día de vivir nuestras vidas de acuerdo a esa fe que manifestamos tener. Al final de cada día, cada dificultad que enfrentamos nos fortalece como comunidad y como iglesia. Sabemos que aún debemos enfrentar importantes desafíos, pero a tu lado, Padre Celestial, el temor se transforma en fortaleza y empuje para seguir adelante construyendo y edificando de acuerdo a tus enseñanzas. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bien, celebramos la misa, nos vamos ahora a la paz, la alegría que nos viene del Señor. Demos gracias a Dios. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Colegio Particular San José, construyendo y educando en la fe.